La mejor conversación y las ideas más relevantes. Esto es el panelazo de www.copano.news. En La Clave 92.9. Tenemos al gran Adriano Rivadeneira. El mundo también está en problemas, ¿eh? Siempre. Así, esa es la forma de empezar la columna Cuba de China. Hoy la presidenta es una mujer. Esta isla, bueno, Taiwán no tuvo democracia hasta 1996 por razones de seguridad obvias. Tienen un país increíblemente potente al lado, increíblemente peligroso para ellos, por lo menos ellos lo consideran tal. Ahora, ¿qué pasó en los últimos días? Siempre ahí hay un conflicto latente, ¿ah? O sea, cada cierto tiempo los habitantes de la isla de Taiwán se sienten amenazados por China. Y en este contexto, en los últimos 2-3 días hubo ejercitaciones, que fueron un poquito más que ejercitaciones. Digamos, una ejercitación es algo que un país hace avisando, voy a hacer una ejercitación. Esto fue más bien como un acto más o menos hostil. Y rodearon la isla, nomás con buques, con tanques, fue más que un ejercicio, fue una amenaza casi. Fue una amenaza. Había 11-15 buques de guerra, 90 aviones circulando. Y esto a propósito por lo que la presidenta Tsai Ing-wen se pegó un viaje hasta a la West Coast, claro, hasta California, donde se juntó con la persona de más alto rango que alguna vez un mandatario o mandataria taiwanés se había juntado con alguien de Estados Unidos. Claro, pero esa es la lectura que le dieron los gringos. Y yo podría estar de acuerdo si no hubiese estado Macron el 7 de abril en China. Yo creo que esta manifestación de fuerza con Taiwán tiene que ver con la postura que manifestó Francia, que es una potencia atómica, que es una potencia imperial en África, que es una potencia que tiene al presidente en este momento más fuerte de Europa. Es el único en condiciones de poder negociar una geopolítica en nombre de Europa con la que yo estoy de acuerdo. Él se manifiesta como equidistante de China y de Estados Unidos, lo que significa que no va a entrar en el conflicto de Taiwán. O sea, el mensaje es ese: no nos vamos a meter en esto nosotros. No nos vamos a meter en esto nosotros porque queremos, con China, construir la paz en Ucrania. Yo creo que los chinos están un poco cansados de los rusos. Yo creo que los chinos están un poco cansados de los gringos. Y están buscando un interlocutor que tenga una idea parecida. Y yo creo que los chinos, siendo que es un país que dejó de crecer su población y va a cambiar de programa de aquí a 30 años, porque los chinos razonan así, por lo menos el Partido Comunista Chino razona así, y así su gobierno y su acción de gobierno, yo creo que finalmente van a encontrar un interlocutor en Europa que esté dispuesto a conversar con ellos. Ahora, si te declaras equidistante de China y de Estados Unidos, estás planteando una postura muy interesante que no se plantea desde que cayó el muro en Europa. Y yo creo que un presidente francés nunca lo había hecho tampoco. Y además que Francia es, corrígeme si me equivoco, pero históricamente ha estado del lado de Occidente, nunca se ha movido hacia los lados más, los rivales que han tenido el eje occidental estadounidense, claro, siempre ha estado a ese lado, ¿no? Sí. En la Segunda Guerra Mundial fue invadido por Alemania, siempre ha estado de este lado. Siempre ha estado. Entonces de este ahora lado. Pareciera que ponerte equidistante no es también una forma de quebrar como ese lugar. Es quebrar y manifestar. Porque claro, ser neutral en Occidente es, te fuiste un poco de nuestro lado, un poquito al menos. Sí, no, aquí no hay zonas grises, aquí está ahí, o sea, no es... Claro, es muy demarcado. Sí. Es que ser equidistante incluye desmarcarse, y desmarcarse ya es salirse, aunque sea un poco. Y crear una autonomía. O sea, yo creo que lo que quiere Macron con esto, que en Infobae hace 3 horas salió un artículo que decía que fue un error grotesco de Macron. Yo no creo que sea un error grotesco. Yo creo que el error grotesco es seguir pensando que podía... Yo lo tengo muy en caliente porque acabo de sacar el último capítulo de mi podcast que habla de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama tu podcast? Dilo siempre. Historias felices y tristes de Occidente. Así se busca en Spotify, ¿no? En Spotify, sí. Y en mi página de Instagram, Adriano_Rivadeneira, ahí están las publicaciones. No. La Primera Guerra Mundial se parece mucho a la situación que hay ahora. Lo que estaba pasando justo los meses antes. Oh, mira. En 1914 llevaban 4 años sin pandemia. 1910 hubo una pandemia mundial de la fiebre española que creo que mató 1/3 de la población.
europeas, y luego empezaron los gastos en armas a aumentar exponencialmente. Y los países gastaban en proporción a lo que gasta hoy Estados Unidos en armamento. ¿Okay? O sea, Alemania, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Norteamérica, llevan 10 años con inversiones aumentadas del 40, 50, 70% en armamento. ¿Ya? En los últimos, desde 2018, 20 hasta hoy. Esto es el último periodo. Hay una guerra local, como de la Primera Guerra Mundial, que fue el conflicto que hubo entre Austria, Hungría y Bosnia. Esto es el último periodo. Hay una guerra local, como de la Primera Guerra Mundial, que fue el conflicto que hubo entre Austria, Hungría y Bosnia. Los austrohúngaros ocuparon Bosnia en 1912, si no me equivoco, y aquí tenemos la guerra en Ucrania. Tenemos todos los elementos tensionantes para hacer una analogía. A mí no me gustan las analogías, era otro mundo, eran otros países, pero era el mismo sistema de educación. Y los políticos creen que comprando armas el mundo va a ser más seguro. Y a mí me hace mucha gracia eso, porque antes de la Primera Guerra Mundial se hablaba de la Primera Guerra Mundial entre Austria, Serbia, Rusia, Alemania, exactamente como ocurrió. Habían ensayistas súper preparados sobre ese tema y lo contaban. Por ejemplo, el general von Bernardi de Alemania escribió en 1912 Alemania y la próxima guerra, que estalló 2 años después. Y después tenía un ensayista británico como Norman Angell que escribe en 1913 La Gran Ilusión, enfatizando que es esta película de Renoir preciosa, que enfatiza el hecho de que los países gastando más en armas no van a estar más seguros. Es algo que los politólogos estudian, se llama la paradoja de la seguridad. O sea, el país de al lado se arma, yo me siento inseguro, me armo, aumentemos todo el gasto de armas, y las armas se usan, en general, se compran para usarlas. O sea, por lo menos los militares hacen ese trabajo. Es el trabajo de un general presentarte un plan de acción en caso de que se dé un cierto tipo de protocolo. Existen protocolos para todo. Existe un protocolo de China invadiendo con medios anfibios Taiwán, la respuesta gringa, todos esos protocolos existen. Y claro, el gasto en armas y lo que estamos viendo un poco, la pobreza de los políticos que tenemos, de las clases dirigentes que tenemos, hay súper pocos políticos preparados. Yo la verdad es que en Chile no veo estadistas, no hay estadistas, no tenemos estadistas. El presidente de Estados Unidos es un anciano, la alternativa a ese anciano es un señor anciano también y bastante loco. Equidistancia. ¿Tú dices que estamos clase dirigente con un gran liderazgo mundial? Yo creo que una estamos, gran cabeza. Sí, yo creo que nacional también. O sea, digamos que no veo poca escuela de clase dirigente en todas partes. Siempre están veo poca preparación ante un escenario como una pandemia. De hecho, no la supieron enfrentar. Nosotros no tenemos una clase política hoy en el mundo que haya sobrevivido a la pandemia porque nadie la supo manejar bien. Y tampoco veo cómo podría un presidente como Macron, que yo tengo mucha confianza en Macron desde una perspectiva europea, me parece un tipo lo suficientemente preparado e inteligente. No buena persona, preparado e inteligente. Que eso es lo que necesitamos. Que eso es lo que necesita un en general país. A nivel mundial, lo que dices tú. Sí. Y ni siquiera él lo veo preparado para enfrentarse con el conflicto en Ucrania. Se demoró 2 años en decir, oye, armemos una mesa de paz, pero 2 años es mucho tiempo para un país en guerra. Ucrania ya prácticamente no existe. Sí, oye, pero en ese sentido, poniendo el mapa geopolítico con foco en Ucrania, con foco en Francia, con foco en China también, en Estados Unidos, pero este podcast es sobre Taiwán. Sí. ¿Qué este podcast es sobre Taiwán. Sí. ¿Qué puede pasar con Taiwán? ¿Estos ejercicios realmente son una amenaza? O sea, son claramente una amenaza. Pero esa amenaza puede materializarse de alguna forma por algunas situaciones que pueden pasar producto de las conversaciones que esté teniendo la presidenta de Taiwán con Estados Unidos, producto también de esto que pasa con Macron acercándose a China. ¿Puede pasar algo como un ataque a Taiwán? ¿O estamos lejos de ello? Yo creo que excluirlo a priori es mejor, ¿no? Volviendo a la gran ilusión. Uno no puede ilusionarse de que algo puede o no puede pasar. Tiene que haber un protocolo. Yo creo que... yo lo conté ayer en el Twitch con Nicolás, los armamentos son algo lento. Y así los protocolos de un posible ataque. No son cosas que se improvisan.
Son cosas que se preparan en los años. Los gastos en armas en 2020, tú vas a ver los resultados en 2025. Los diarios y los medios han estado hablando siempre de 2025, 2030. Yo siempre tiendo a excluir los conflictos armados, son algo muy complejo. Yo no me imagino un operativo de ocupar la isla de Taiwán. Me parece bien complicado. Me parece como complicado físicamente. No creo que Estados Unidos lo permita sin intervenir y la isla desaparecería. Yo no creo que los chinos quieran destruir la isla. Hay un patrimonio cultural e intelectual en Taiwán que los chinos quieren también. Y hay una, no sé si es potencia económica, pero sí un país muy bien aspectado en el top 20 de las economías mundiales. Claro. Yo no creo que los chinos tengan como intención, vamos a atacar, vamos a hacer lo que pasó en Ucrania. No. Tampoco creo que la situación vaya a quedar como está, para siempre, porque las situaciones geopolíticas nunca quedan para siempre inmóviles. Todos dijeron que el ataque en Ucrania era imposible. Se decía que la Segunda Guerra Mundial era imposible, se decía que la guerra en Corea era imposible. Uno no se imagina una guerra de elementos, te mando ayuda, te ayudo, pero no voy a poner un soldado, porque tú tienes que, o sea, cuando tienes un conflicto armado, la primera preocupación es la opinión pública. O sea, Estados Unidos va a tener un conflicto armado con China. ¿Cómo le explicáis a los gringos que tienen que mandar a sus hijos a morir? Es así, porque las guerras económicas, las guerras geopolíticas, las guerras ideales son fáciles. Las guerras se ganan con soldados. Los soldados ganan las guerras. Eso lo dice von Clausewitz. Y dejan eventos traumáticos para toda la vida. Imagínate, los gringos hasta hoy hablan de Vietnam. Claro, es que les ganaron, ¿no? En general, las traumas son cuando uno pierde. Y claro. Los gringos han perdido 2 guerras en el siglo XX. Claro. Adriano Rivadeneira, excelente clase. Muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender un mundo muy complejo. Y muchas veces la gente simplifica, pero tú traes con tu clase y estilo la información que necesitamos para poder comprender. Un privilegio poder participar. Gracias, Nicolás, por el cumplido. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir. 8:57 de la mañana. www.copano.news en La Clave. Estamos presentados por Sofofa desde hace 140 años. Como Sofofa, junto a nuestras empresas asociadas, venimos trabajando por un mejor futuro. Sabemos que los sueños solo se hacen realidad con arrojo, creatividad y mucho esfuerzo. Además del trabajo duro, Sofofa presentó el comentario de la mañana, nuestro café lungo, para poder compartir, disfrutar, ir a la máquina de café y conversar con tus compañeros de trabajo de este mundo complejo. Son las 8:57, tenemos